¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a todos los que os conectáis desde distintos lugares del mundo a estos foros MCCC. Que lleva por título Geopolítica, Diplomacia y Comunicación, la guerra de las vacunas. Desde luego es preferente y cambiar para todos, con unos invitados de excepción, que conoceremos. Una tarde, la de hoy, que es título difícil para esta facultad, creo que la profesora Mónica Recalde hablará en ello, pero una tarde en la que sentimos como nunca la responsabilidad y el honor de formar comunicadores al servicio de la verdad y de la sociedad de todo el mundo. Solo unas breves indicaciones antes de dar paso a esta conversación. Podéis hacernos llegar vuestras preguntas a través de la herramienta Preguntas y Respuestas de Zoom, o bien a través de la etiqueta Foros MCPC en Twitter. Una vez que concluya el diálogo de los expertos, podremos trasladarlas desde esta pregunta. Mónica. Muy buenas tardes, desde el edificio de posgrado de la Universidad de Navarra en Madrid, y muy bienvenidos todos a los foros, a la primera edición de #Foros MCPC. Quisiera empezar esta primera edición dando nuestro más sentido pésame a las familias de David Beriain y Roberto Fraile. David fue alumno de periodismo de la Facultad de Comunicación y participó en muchos de nuestros eventos. Desde aquí nuestro acompañamiento y nuestro abrazo a su familia, a sus familias, en un día triste, no cabe duda. Bien, esta es la primera edición de los foros, #Foros MCPC. Es la herencia de nuestros seminarios, de los seminarios que organizábamos en Madrid, Barcelona y también en Latinoamérica. El MCPC, el Máster en Comunicación Política y Corporativa, es el máster que auspicia la organización de estos foros. Llevamos más de 17 ediciones a nuestras espaldas. El próximo curso ya cumpliremos nuestra mayoría de edad. Pero el fruto más importante del MCPC es sin duda nuestros más de 300 egresados, alumni egresados que trabajan actualmente en comunicación política, corporativa y asuntos públicos. Bien, la formación continua es uno de nuestros pilares más básicos y es un poco lo que venimos a hacer esta tarde. En este primer encuentro vamos a hablar sobre un tema que interesa a todo el mundo en el sentido más estricto de la palabra, ¿verdad? Comunicadores, como no, pero también periodistas, ciudadanos, académicos, gobiernos, administraciones, sector sanitario. Reconozco, decía Jorge, que el título es sugerente, reconozco que pica un pelín sensacionalista, ¿verdad? Pero el subtítulo recoge muy fielmente de lo que venimos a hablar hoy esta tarde, que es de geopolítica, de diplomacia y de comunicación. Bien, pues para ello nos acompañan 3 ponentes de excepción, a los que les damos las gracias por acompañarnos hoy aquí de cuerpo presente en Madrid y con mascarilla, ¿verdad? Y bueno, paso a presentar. José Ignacio Torreblanca, que está a mi izquierda, es profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la UNED, director de la Oficina de Madrid del European Council on Foreign Affairs, reconocido experto en temas de política europea, es también un prolífico escritor en artículos en medios, muchos años en el país y ahora también en el mundo, ¿verdad? Y de libros como La soberanía digital en Europa, ¿Quién gobierna en Europa? Y la fragmentación del poder europeo. Y por cierto, el Fulbright Scholar en la George Washington University en el 98. En el 98. Yolanda Quemada. Yolanda Arburu trae a la mesa el tema, uno de los temas más importantes, que es el sanitario. Su perfil, bueno, lleva muchos años ligada a este sector, desde el 2003 en Sanitas, directora de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos en Sanitas y Bupa y directora general de la Fundación Sanitas. Anteriormente ha llevado estrategias de RSC, patrocinios, comunicación, marketing, reputación. Bueno, ha tocado todos los instrumentos de la comunicación, ¿verdad? En esta orquesta, que es la comunicación. Es licenciada en Ciencias de la Información por la UNED y máster en Comercio Internacional por la UNED, y durante sus primeros años... La Universidad de Navarra. La Universidad de Navarra. El máster, sí. No, la licenciatura. Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra, la UNED, ¿verdad? Y máster en Comercio Internacional por la UNED. Durante sus primeros años trabajó también como periodista, ¿verdad? En varios medios económicos.
Y Juan Luis Manfredi también nos acompaña esta tarde, es profesor titular de periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha, especializado en estudios internacionales y en el sector público, miembro del Consejo Editorial de Global, revista de referencia en temas internacionales, y director académico del Observatorio para la Transformación del Sector Público. Es profesor invitado en distintos másteres, entre ellos el nuestro, el máster en Comunicación Política y Corporativa, y entre sus muchas publicaciones destaca el libro de Diplomacia Corporativa, La Nueva Inteligencia Directiva. Y ya se puede decir, titular de la Cátedra Princesa de Asturias, George Kahn, curso 21-22, prorrogable por 2 más. Eso está bien. Les prometo que intenté resumir, pero trayectorias profesionales como estas, tan brillantes, es complicado. Bien, bueno, pues sin duda, la carrera por conseguir la vacuna, producirla a gran escala y distribuirla en el menor tiempo posible, se ha dibujado un nuevo mapa geoestratégico. Vamos a comenzar este foro con la intervención de José Ignacio Torreblanca, que trae a esta mesa precisamente el papel de Europa en este nuevo mapa, el mapa que se está dibujando. José Ignacio. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Sabéis que tengo una relación larga con el máster de Política y Comunicación, hemos trabajado mucho, trabajamos y esperamos seguir haciéndolo. Me quiero sumar también al pésame por el fallecimiento de Pablo Veray y de Roberto Fraile. Todos los que trabajamos cerca de los medios de comunicación sabemos lo esencial que son los periodistas y los comunicadores, son los ojos y los oídos de los que estamos aquí sentados tranquilamente, y gracias a ellos podemos entender y descifrar el mundo, ¿no? En tiempos de desintermediación hay cosas que no se van a desintermediar nunca, porque alguien tiene que estar sobre el terreno contando las cosas. Así que me sumo a ese pésame, y también quiero que todo el mundo tenga claro el orgullo de la profesión en este momento. Aquí está entendido, ¿no? Vamos a utilizar micro de mano. ¿Quieres que empiece? Pues no se ha oído nada, o se oía claro. El micro de Mónica. Vale. Bueno, pues en el tema de la geopolítica y de la diplomacia de las vacunas, desde el punto de vista europeo, yo creo que lo primero que hay que entender es que la Unión Europea, antes de poder actuar, se tiene que construir como actor en muchas ocasiones, porque es un actor sobre el cual depositamos, como es lógico, muchísimas expectativas, pero no es un actor homologable al resto de actores de la escena internacional. Es un actor en permanente construcción, es un actor sui generis, no es un Estado, carece muchas veces de esos instrumentos. Hemos visto lo compleja que ha sido las tareas de gobernanza de la pandemia en los ámbitos estatales, donde hay múltiples niveles de gobierno. Estados federales, incluso estados unitarios, han tenido muchísimos problemas de gestión de la pandemia. La Unión es el actor multinivel por excelencia, y por lo tanto, en un principio, como vimos, tuvo enormes dificultades para enfrentar ese primer golpe de la pandemia, y teniendo en cuenta que es un actor que tiene estas dos características principales cara adentro, que son un mercado interior y la ausencia de fronteras, muy vulnerable desde el punto de vista sanitario, pero como vimos también desde el punto de vista de la quiebra de las solidaridades y de los instintos y los reflejos nacionales. Afortunadamente, como la Unión Europea es un actor que es reactivo contra el nacionalismo y los procesos excluyentes, y en ese sentido es la institución por antonomasia de la solidaridad, rápidamente se dio cuenta de que, como había pasado incluso en la crisis de los refugiados, este tipo de crisis la hace muy vulnerable, y casi como una medida también inmune a reacción defensiva tuvo que actuar muy rápidamente para estabilizar, para sostener las economías europeas, para garantizar el flujo de solidaridad, los materiales médicos, etc. Una vez analizado, una vez absorbido este primer shock, se ha preocupado también de algo que otros actores no llevan tan grabado de nuevo en su ADN, como es el multilateralismo en el resto del mundo. En el resto, lo hemos visto, y ahora se han citado algunos de los contratos de vacunas que había hecho el gobierno estadounidense, donde en el contrato estaba prohibida la exportación. Sabemos que la Unión ha tenido muchísimos problemas también con su propia estrategia de vacunación, pero yo he dicho que no me parece lo mismo los errores de los bien intencionados generosos que los aciertos de los egoístas.
que creo que es lo que hemos visto en muchas otras partes del mundo. Cuando se ha desplegado ese intento de entender desde la Unión Europea la salud como un bien público global, nos hemos encontrado con una globalización que está derivada. Unas instituciones internacionales que no funcionaban. Ahora estamos con Biden y empezamos a olvidarnos rápidamente, pero recordemos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no fue capaz de reunirse, que ese reflejo unilateral y fue muy potente. Enseguida China y Estados Unidos empezaron a arrojarse el uno al otro de la pandemia y las estrategias de salida como un instrumento más. Hemos hablado de guerra de las vacunas, hemos hablado también de una diplomacia de la mascarilla, de la captura de bienes por todas partes, y hemos hablado de una infodemia. También la OMS ha hablado de cómo determinadas potencias, en este caso Rusia fundamentalmente, con estrategias muy agresivas, pero también China con otro tipo de estrategias, han utilizado la pandemia también para desinformar, para debilitar, para... ¿Qué ha pasado también? Que todas esas estrategias han caído sobre unas democracias que han mostrado momentos internos complicados, con represiones iliberales desde hace más de una década, y por lo tanto todo eso ha entrado en una crisis de confianza que era nacional y que también era global. Y por lo tanto yo creo que nos ha costado mucho arrancar con esta estrategia de vacunación global. Mal que bien la Unión Europea lo ha intentado, ha financiado tanto para la producción en Europa como en el resto del mundo, pero sin embargo hemos visto que en cuanto ha habido problemas, evidentemente los reflejos se han vuelto a poner en el lugar donde se ganan y se pierden las elecciones y donde la responsabilidad política está, que es en casa, en muchos de los países. Y yo creo que a partir de ahora lo que nos queda es entender, sobre todo de cara a las lecciones aprendidas de esta crisis, nos queda entender que la salud, muchos lo han visto también en el impacto sobre el tema del cambio climático, ¿no? El cambio climático ahora se entiende como la gran pandemia pendiente en términos de vulnerabilidades, de fragmentación. Hemos tenido, por ejemplo, en el ámbito europeo, una reacción interesante también de examinar las vulnerabilidades y las asimetrías en esta globalización que nos prometía que no nos tendríamos que preocupar porque el mercado iba a proveer, pero es una globalización secuestrada por actores geopolíticos que no deben utilizar como instrumentos de poder bienes públicos globales como la salud, la migración, la tecnología, etc. Por lo tanto, hay un retorno del Estado, hay un retorno de las instituciones internacionales, pero también hay un agravamiento de la lógica de conflicto. Y todavía, digamos, como dicen en los anglosajones, el jurado está ahí fuera para ver hasta qué punto el intento de reconstitución de dinámicas multilaterales va a triunfar. Es muy difícil tener un orden multilateral liberal cuando sus componentes no lo son. Normalmente un orden internacional refleja las características de los Estados miembros. Ahora con Estados Unidos entrando o abandonando el lado oscuro, si me permitís la broma, es más fácil reconstituir una esfera liberal, democrática, internacionalista. Con muchas limitaciones, pero por lo menos la Unión Europea no se ve ahora atrapada entre dos fuegos, intentando no ser el objeto de disputa geopolítico entre Estados Unidos y China. Y mal que bien, al final, aunque tengamos nuestras diferencias transatlánticas, sabemos que en último extremo el modelo de tecno-autoritarismo muy invasivo con derechos fundamentales, en el cual la salud, cosa que antes no habíamos interiorizado de la misma manera, se va a convertir en estos regímenes políticos en otro elemento de control social, donde nos lleva a esta discusión también muy importante sobre privacidad, datos, etc. Al final la pandemia ha provocado una gran confluencia e intersección de muchos procesos que estaban en marcha, digitalización, cambio climático, crisis del orden multilateral. Hemos visto el intento de captura de organizaciones internacionales como la OMS por parte de China. Hasta entonces la estrategia de unos como Trump era vaciar esas instituciones abandonándolas y socavándolas, desde la Agencia para los Refugiados a la OMS. La estrategia china era algo más sutil, era capturarlas para utilizarlas o recrear órdenes multilaterales alternativos, con sus rutas y franjas, etcétera.
Ahora yo creo que prefiero acabar quizá con un punto de algo de optimismo en el sentido de que hemos puesto un poco pie en pared con la pandemia en términos multilaterales y creo que las lecciones aprendidas van a ser duraderas, no solo en el ámbito de la salud, esperemos, sino en otros. Sabemos que en salud había ya un grupo de alto trabajo que había dejado un montón de lecciones que venían ya de ébola y venían de estas y que no se habían desarrollado. Bueno, pues a veces a la tercera, ¿no? Las relaciones internacionales esperemos que sean así, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Ignacio. Juan Luis, las naciones se han lanzado a la carrera de la vacuna como antídoto a la crisis global, ¿sí o no? Bueno, yo creo que despacito, yo diría vacunas y antídotos, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que cada país trata de utilizar la vacuna para proyectar su imagen en el mundo. Aquí hay una idea muy interesante y además, revisando, como yo creo que con casi todos, ¿no? Revisando el librito de Defoe, ¿no? Del año de la plaga en Londres, dice, los comerciantes británicos se quejaban de cómo los comerciantes holandeses estaban utilizando el año de la plaga para ningunear sus productos, para atacar la calidad de lo británico, etcétera, etcétera. Y de repente dices, uy, esto que ya pasó resulta que se repite, ¿no? Porque la vacuna se ha utilizado sobre todo en tres ejes, ¿no? Para crear eso que llamamos narrativas de legitimidad, ¿no? Primero, ¿cuál es la posición de tu país respecto a ese orden mundial que estaba contando José Ignacio? En ese nuevo orden, ¿qué quiere ser Rusia? ¿Qué quiere ser China? ¿Qué quiere ser Turquía, que también ha tenido un papel muy interesante, ¿no? Pues algunos han dicho, bueno, ¿veis cómo ese orden vuestro no funciona? Tenemos que construir uno nuevo. Por ejemplo, utilizando la ruta de la seda que yo he construido, que yo tengo la logística, la cadena de valor, la cadena de suministros, todo eso está garantizado a través de mis canales. Esto lo cuenta China. Respecto a esa posición, también Rusia es muy interesante. Lanza una vacuna con un nombre que es historia de la propaganda, ¿no? Sputnik, pues tenemos Sputnik 5. O sea, es que no podía ser más de manual, ¿no? Y con enorme éxito consigue, cuidado, que es la tercera vacuna más efectiva según los datos del Economist de este fin de semana. A través de la ciencia, a través de la tecnología, otra vez recupero tu discurso, Nacho, sacamos el liderazgo. Siempre hemos estado en este orden, siempre hemos sido potentes a través de la ciencia y la tecnología y podemos ser generosos con América Latina, que ahora hablaremos de ella. El segundo eje de análisis de esa narrativa de legitimidad tiene que ver con la identidad y con los valores. Es decir, utilizamos la vacuna para transmitir que somos líderes, que podemos competir en el mercado global, que estamos dispuestos a trabajar, que podemos ocuparnos de los asuntos del Mediterráneo. Cada uno vende su identidad y sus valores. Ahí, por ejemplo, podríamos apuntar alguna idea sobre si existe o no el liderazgo femenino, si sobre Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca, Corea del Sur, Taiwán, si tienen algo en común, además de que sus mujeres sean, sus presidentas sean mujeres, ¿no? A través de eso también ha habido un debate muy interesante. Y el tercer punto es la legitimidad. China dice, mi sistema funciona, mi sistema es eficaz. Y por eso todo este rollo de orden multilateral, esto no es interesante. Es interesante que yo he sido capaz de controlar la pandemia, de encontrar una, dos o muchas vacunas y de dotar y de proveer al mundo a través de mis infraestructuras de herramientas para solucionar el problema global. Todo lo demás no hace falta la OMS, no hace falta que el Consejo de Seguridad utilice ninguna historia, no hace falta. Eso mismo lo vemos también en las exportaciones que tú mencionabas. Evidentemente, el deseo chino y ruso de seducir a los países latinoamericanos a través de la vacuna es muy evidente. Son los dos primeros exportadores a esa región y tiene efectos directos. Por ejemplo, conversaciones entre Argentina y Rusia. Por ejemplo, el deseo o no de fabricar la vacuna en Brasil, que está por ver, que además, hablando de multiniveles, ha generado la pelea entre el gobernador de Sao Paulo, creo recordar, y el propio Bolsonaro, porque uno apostaba por la vacuna europea, digámoslo así, y el otro quería la rusa, ¿no? Es decir, al final vemos cómo en esa, bueno, y luego lo hemos visto en Europa, aunque ni siquiera me meto ahí, ¿no? Cómo aprovechamos la vacuna rusa para generar incordio, para generar disenso en Eslovaquia, en Hungría,
en Baviera, bueno, pues vemos cómo funcionan esos 3 niveles de narrativa, ¿no? Narrativa de posición en el mundo, yo tengo capacidad para ser uno de los grandes, narrativa de identidad y valores, por ejemplo, el asunto femenino, y tercero, legitimidad. Mis políticas públicas funcionan independientemente de esos valores liberales, multilaterales que a mí no me interesan. Eso ha funcionado muy bien para hablar de vacunas, de relatos y de estrategias narrativas, ¿no? Sobre estrategias narrativas, la llegada de la vacuna sin duda ha sido una gran noticia para todos, ¿verdad? Pero el virus no conoce de fronteras. Yolanda, precisamente la perspectiva que nos da un año de medidas excepcionales, desde esa perspectiva, quizá el virus nos ha traído una buena ocasión para reflexionar sobre la salud mundial, ¿no? La estrategia de salud mundial y cómo sería la principal estrategia de seguridad, ¿no? de los países a su vez. Yolanda nos va a dar un poco esa perspectiva sanitaria. Bueno, pues la verdad es que abundando en lo que decían mis predecesores, es verdad que esta es una pandemia, es decir, afecta globalmente a todos los países y a todos los ciudadanos en todos esos países. Y bueno, pues estamos viendo que tenemos un enfoque nacional y además agudizado por muchas otras cosas que han pasado en la década precedente, y eso dificulta muchísimo la gestión de la pandemia, ¿no? Nosotros somos una organización internacional de salud. Nuestra organización se llama WUPA y estamos presentes en multitud de países con presencia, digamos, hospitalaria y con personal sanitario al frente, pues en lugares tan distintos y tan distantes como Reino Unido, Polonia, Chile, Perú o Hong Kong. Y como organización hemos tenido durante todos estos meses un comité de crisis global para toda la organización, pero que al final se veía, digamos, imposibilitado porque las estrategias de ataque eran nacionales, con lo cual, pues digamos que era un foro en el que alineábamos posturas, llevábamos unas directrices, pero que estaban mediatizadas totalmente por las autoridades sanitarias, lo que se definía en cada país. Que por otro lado, es lo que debe ser, quiere decir que un cierto grado de centralización cuando tienes una pandemia, pues es lo suyo, ¿no? Pero es lo que es. Y entonces, bueno, pues el enfoque, digamos, nacional a la hora de gestionar la pandemia es un dato que hay que tener en cuenta. Si además a eso le añadimos que tenemos bueno, pues, una crisis de dimensiones globales y que en cualquier crisis la gestión de la comunicación es clave, el enfoque nacional imposibilita tener ese plan de comunicación que nos ayude a gestionar la crisis, ¿no? Digamos que en la comunicación corporativa clásica uno tiene un plan de crisis previsto con un grado de planificación sobre la comunicación y la centralización pues definido, ¿no? Es evidente que no podía ser así en este caso bueno, porque la soberanía nacional es la que marca cómo se gestiona eso y hay ciertas instituciones supranacionales, como la OMS, por ejemplo, cuestionadas por algunos de los actores con un papel limitado en su capacidad de intervención, más de asesor y de supervisor y de coordinador digamos, de la ciencia al respecto, pero al final todo se dirimía tanto en el tratamiento como en las medidas de confinamiento, etcétera, a nivel nacional e incluso regional, como conocemos muy bien en España, ¿no? Con lo cual no teníamos un plan, no teníamos un plan de comunicación y sabemos que en las crisis la comunicación salva vidas. Esto es así en la crisis sanitaria, ¿no? Que la población esté informada, que esté alineada, que confíe. Pues es básico. La confianza es ese otro elemento a tener en cuenta. La comunicación tiene que generar alineamiento y confianza en la población. En el caso de la vacunación, no ya voy a hablar del testeo ni de las medidas de limitación de los movimientos, etcétera. En la cuestión de la vacuna, la confianza es esencial. Y además, si no vacunamos al 100% de la población, nadie está seguro. Es que es el 100% de la población a quien hay que vacunar, ¿no? Y por eso la generación de confianza, sobre todo el proceso de desarrollo de las vacunas, más luego el escalado, la distribución logística, la definición de los patrones de vacunación, los tiempos en los que eso se va a producir y finalmente el control de cómo se produce esa vacunación,
tiene un calado inmenso en generar esa confianza en la población para que haya voluntariedad, ¿no? Y se ha producido, es decir, yo creo que había un deseo, ¿no? De la vacuna, que llegue la vacuna, esto nos permitirá volver a vernos y volver a tener la vida que teníamos antes. Pero, bueno, ha habido ciertos pequeños bolsillos de personas que la han rechazado, digamos, ha habido también cierta permeabilidad a fake news y a, bueno, pues a negacionismo en los medios de comunicación, en las redes y en las conversaciones cotidianas, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es gestionable, pero es un dato y hay que escuchar lo que dicen esas personas y por qué, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esa ausencia de plan y esa incapacidad de tener un enfoque global, pues es un problema, pero bueno, podemos hablar más de eso. Precisamente, Yolanda, de esto quería hablaros y recogiendo un poco lo que han dicho los invitados, ¿no? O sea, la tentación de volver la mirada hacia el interior en las fronteras es presente y, sin embargo, lo que nos ha revelado esta pandemia es que no podemos estar seguros en un país si no lo estamos en todos los demás. Luego, ¿cómo resolvemos este dilema? Y además no solo es una cuestión de seguridad, sino que estamos en un tema económico. Es que vas a salir más tarde desde el punto de vista sanitario de la crisis, más empobrecido, porque precisamente Nueva Zelanda puede permitirse una estrategia de aislamiento en el sentido de control muy estricto, pero es que el resto no podemos. Las economías europeas, una economía como la española, que recibe al año una cifra de turistas superior a su población, que depende vitalmente de esos intercambios, cualquier estrategia de cierre que no esté pensando automáticamente en duplicar o en replicar esas estrategias de vacunación fuera, pues evidentemente son muy problemáticas. Además, hay un elemento adicional que es que lo hemos visto también por la parte sanitaria, pero no por la parte tecnológica, que es el elemento de incremento de desigualdades. Por lo tanto, no solo sales debilitado, porque hemos visto cifras de víctimas, ¿no?, por esta pandemia que en las curvas, ¿no?, en las estadísticas demográficas de los países son superiores a las de conflictos bélicos. Lo mismo con las caídas de producción. Y lo estamos viendo también en términos de desigualdad. Hay todo lo que llevábamos ganado en términos de difusión de la globalización, por la cual intentar cerrar brechas entre países más y menos avanzados, se está perdiendo, y además porque precisamente la estrategia de vacunación refuerza a los que tienen la capacidad, pero es que dentro de los países en transición, o países que están más lejos de nuestras fronteras, se han vuelto a agravar esas brechas de desigualdad. Hemos visto, por ejemplo, en América Latina hay una generación entera que había costado muchísimo acercar a la educación, sobre todo en el mundo rural, donde el corte es absolutamente brutal. Entonces, el coste de la no vacunación no solo es, de nuevo, el coste sanitario y ese coste, sino el agregar vulnerabilidades a territorios donde ya lo están. Y la desconexión sanitaria, digamos, y digital de todas estas partes del mundo nos va a costar probablemente otra década, en la que ya habíamos perdido prácticamente casi de 2008. Por lo tanto, yo creo que en eso y el grupo de alto nivel sobre vacunas, que están en torno al G7, he tenido clarísimo, necesitamos urgentemente encontrar las vías de financiación, porque todo el dinero que se invierta en vacunación es infinitamente menor que lo que se está invirtiendo en sostener empleos, en sostener empresas, en sostener artificialmente. Me parece mentira que no nos hayamos dado cuenta, ¿no?, de que la vacunación no es que sea la mejor, es que es la única política económica nacional y global en términos de eficacia colectiva, pero también en términos de desigualdades, ¿no? Porque pocas veces tienes de verdad una bala de plata que necesites para solucionar un problema en todas sus dimensiones a la vez, ¿no? Porque la realidad siempre es compleja y cuando arreglas una cosa estropeas otra, nunca llegas al último. Bueno, aquí no. Que realmente, como decías, la estrategia de vacunación tiene unos beneficios en cascada sobre un montón de dimensiones que nunca sueles ver integradas, ¿no?
Antes de dar paso a las preguntas, si queréis añadir algo, ha salido aquí también encima de la mesa el tema informativo, ¿no? El tema que seguro que todos los que nos están siguiendo les interesa, ¿no? Especialmente la cobertura que se ha dado a esta crisis, ¿no? Y cómo ha afectado. Ahí hay algunos datos precisamente de CFR, ¿no? Que ya daban indicadores en Italia de cómo de repente, bueno, la recepción de material médico chino era muy bien recibido, incluso con alguna encuesta un poco complicada de creer en todos los sentidos, ¿no? A lo mejor deberíamos de replantearnos cómo está la Unión Europea, porque a lo mejor China es un buen socio, ¿no? Es decir, claro que la vacuna impacta en la opinión pública, claro que impacta en la percepción que tenemos, porque esa diplomacia del regalo, que es como se llamaría esto, funciona porque es efectiva, porque estamos viendo llegar ventiladores, EPIs, mascarillas, esa diplomacia de mascarillas, lo estamos viendo, literalmente. Entonces, claro que gusta recibir estos paquetes que ayudan a mejorar la calidad de vida del ciudadano e impacta de forma directa en todos estos países que tienen alguna dificultad o que tienen una desigualdad estructural, y en eso también, por mencionar otra vez a China, han sabido alinear muy bien el discurso público con el discurso privado. Tencent, Huawei, Jack Ma, todos colaboran, no sé si con mayor o menor interés, pero todos colaboran en la producción de vacunas, perdón, en la producción de herramientas o de vigilancia. Por ejemplo, Huawei facilitó detección temprana a través de drones y a través de determinadas herramientas. Tencent pagó alrededor de $100 millones en donaciones, y Jack Ma puso todo el servicio de Alibaba a disposición de la entrega de EPIs y de material sanitario. Es decir, eso se ve, se observa e impacta de forma directa en estos países que mencionamos, también en España, por supuesto. Yolanda, la colaboración público-privada, importante también en el ámbito sanitario. Pues muy importante. Desde luego, en el último año hemos visto que si tenemos un sistema sanitario en España es un único sistema, es decir, necesitábamos a toda la infraestructura disponible y a todos los profesionales sanitarios, me da igual el apellido, y así ha ocurrido. Se centralizó el mando y se pusieron a disposición de los ciudadanos pues todos los recursos que había. Y yo creo que eso funciona. Las empresas privadas estuvieron, yo creo que a la altura, y es un camino que se ha abierto, que digamos que en el tema sanitario siempre hay un riesgo de ideologizar esta discusión, ¿no? Pero los recursos están ahí, quiere decir, y forman parte de los activos del país, y utilicémoslos, y yo creo que las empresas así lo han ofrecido y se han utilizado. Y ligando con lo que decías, a nivel global también las empresas han dado un paso al frente. Yo creo que había una expectativa de todos unidos tenemos que salir de esta, y las empresas han tomado conciencia de que se esperaba eso de ellas. Entonces, estamos reflexionando sobre cuál es nuestro papel en el mundo. Digamos que hasta ahora estábamos más replegados, y ahora tenemos una conciencia de que tenemos un compromiso social mayor del que teníamos antes y del que pensábamos. Y estamos revisitando nuestro papel en el mundo. Creo que vamos a ser mucho más proactivos a la hora de, uno, entender los retos que tiene el mundo, que no son solo los únicos que pueda tener una organización, y comprometernos para solucionarlos. Claramente hemos salido de este primer embate con 4 retos enormes. El sanitario, en primer lugar, que resolverá muchos de los demás. En el sanitario, además, teniendo en cuenta que estamos hablando de una única salud, la salud de las personas y la salud del entorno, no se puede separar ya lo uno de lo otro, con lo cual la salud medioambiental va a ser clave a la hora de cuidar de la salud de las personas. El reto del cambio climático y biodiversidad, que son, digamos, precursores de la salud de las personas y de la buena vida que podamos tener, y las desigualdades que hay que resolver también como consecuencia de lo anterior, ¿no? Con lo cual yo creo que las empresas no podemos ya operar siendo, digamos, ausentándonos ni del debate ni de la acción. Y bueno, yo creo que eso es una vía también a explorar, que bueno, pues como todo, pues tendrá sus momentos de brillantes y sus momentos menos brillantes, pero creo que ese es un cambio en la nueva normalidad, ¿no?, que nos espera.
Muy bien, entonces, siguiendo con las vías para explorar, vamos a dar paso a las preguntas que tenéis, las personas que nos estáis siguiendo, y nuestros ponentes pues irán respondiendo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues gracias, Mónica. Vamos con algunas de ellas. Pido disculpas porque ha habido algún problemilla con el audio. Nos han escuchado, pero nos han escuchado y quizá nos escuchen con un poquito de eco que no hemos conseguido limpiar como nos hubiera gustado. Gracias por escucharnos y por hacer ese esfuerzo. La primera pregunta nos la envía un antiguo alumno del MCPC desde Panamá, Andrés Laguna. Nos dice, una pregunta muy política, de política internacional, dice, considerando que han compartido muy pocas vacunas y que pocos países incrementaron sus ambiciones en el marco de la cumbre del cambio climático la semana pasada, ¿se puede afirmar que el legado aislacionista de Trump ha afectado a la capacidad de influencia de Estados Unidos? Para el que se atreva. A ver, el primer valiente. O sea, creo que sí que hay un cambio. Y además, o sea, lo que me parece interesante también, como lo señalaba Javier, es que los europeos esperaríamos y querríamos que la estrategia de lucha contra el cambio climático fuera una estrategia multilateral, no solo la de ajustes unilaterales. ¿Por qué? Porque lógicamente es mucho más eficiente una estrategia multilateral, se evitan problemas de acción colectiva, lo que dejo de contaminar yo no es algo que aproveches tú para contaminar, tengo mecanismos que además puedo construir de financiación y de compensación precisamente para esas desigualdades y puedo atacar el problema como un todo. ¿Qué es lo que pasa? Que sabemos que nos tenemos que conformar con una estadio anterior, porque todos los que estamos dispuestos a multilateralmente entrar en esta lucha somos, por un lado, la Unión Europea, que contribuiría y contribuye reduciendo un montón de emisiones, pero no es suficiente. Y el resto son irrelevantes. Comparado con el gran bloque contaminador y a su vez nacionalista desde el punto de vista del orden internacional que forman los Estados Unidos, Rusia, China, India, Brasil y compañía, ¿no? Con lo cual nos encontramos con que nos tenemos que conformar con ajustes unilaterales. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que sí que estamos llegando a un punto en el cual se están empezando a alinear los intereses egoístas nacionales con ese interés global. Ha habido un tiempo, hace poco, por ejemplo, incluso durante la época de Obama, es incluso divertido como lo cuenta Obama en sus memorias, ¿no? Cuando en la cumbre del clima descubre que todos los líderes de estos países están escondidos en una habitación en la quinta planta en una esquina, una habitación ridícula, que habéis visto las fotografías, porque están escondidos esperando que sea las 6 de la tarde y Obama se suba del avión porque además hay una tormenta y si no, se tiene que marchar. La tormenta perfecta. Claro, entonces están esperando a que pasase la cumbre para endosarle a Estados Unidos la responsabilidad y él entra allí y bueno, he contado también un poco heroico y todo esto, pero a lo que me refiero es que todavía había un momento de asignación de la responsabilidad al otro. Yo no he creado este problema, este es un problema que han creado los países desarrollados, que lo arreglen ellos y que lo paguen ellos. Y yo creo que eso ha cambiado. Ahora mismo China ha entendido que esto no es ya una cuestión de que me paguen a mí por hacer este ajuste, sino que yo voy a ser la víctima de no hacer ese ajuste. Igual, de nuevo, como en una pandemia, igual la salud global, la salud del planeta, te va a afectar igual. Todos los fenómenos asociados de cambio climático serán injustos si tú fuiste el último en contaminar y tú pusiste la última unidad, pero esa unidad es la que generó el desbordamiento y vas a sufrir esas consecuencias. Y yo lo que estamos viendo es que curiosamente Estados Unidos y China están convergiendo como dos líneas paralelas que no se van a juntar más que en el horizonte, pero sí los dos han encontrado, uno, Estados Unidos y Europa cada vez más, una estrategia empresarial exitosa, es decir, vincular esa lucha de cambio climático con una maquinaria de innovación y de generación de valor empresarial muy importante, algo que Estados Unidos sabemos que es capaz de hacer. Cuando se pone en modo, digamos, industrial para resolver un problema. Y entonces tiene el conocimiento, tiene las universidades y tiene los recursos. Y China pone también lo mejor que tiene, que es esa capacidad de planificación estratégica a 10, 15, 20 años, que de la cual nosotros carecemos, para coger y decir objetivos que van a fijar y van a cumplir. No va a ser la globalización ni un organismo multilateral,
pero es que el Politburó del Partido Comunista Chino manda más que la globalización. Sí, Por lo tanto, es más válido esas órdenes en términos de alinear a todas esas grandes empresas. Entonces, sí que es verdad que no va a ser como a la manera europea, quizá, como nos gustaría que ocurriera, pero yo cada vez veo más entrando desde luego, a Estados Unidos y China en esa estrategia por su propia supervivencia. Por una razón egoísta, me vale, ¿no? Me gustaría que fuera por otra razón, pero bueno. A veces, como decimos, también se escribe con el multilateralismo, también se escribe con renglones torcidos, ¿no? Yo solo quería apuntar que a ese liderazgo norteamericano súmale 1,9 billones de dólares de estímulos dirigidos también a la obra civil, que no es poca cosa. Es decir, a transformar las infraestructuras, a transformar los vehículos, a transformar la logística y todo esto. Es decir, que va a repercutir en la creación de valor local y luego ya lo exportaremos, ¿no? O sea, que eso no es poca cosa. Y yo, contestando a Andrés, que al que recuerdo bien, diría lo siguiente. Lo único que yo sé de estrategia es que el espacio nunca está vacío. Y si Trump ha estado 4 años, no sé si ausente de perfil o como queramos definir, los demás han movido ficha. El otro día ya daban una cifra de por primera vez en la región de América Latina, China y Rusia ya están por delante de Estados Unidos como país inversor. Si miramos las guidelines de Biden, América Latina no existe. Esto es terrible desde nuestro punto de vista, pero es lo que hay, ¿no? Es una bofetada de realismo estupenda, ¿no? Andrés, muchas gracias desde Panamá por tu pregunta. Damos paso a la Muy bien, pues vamos con la siguiente, que yo creo que es de un autor conocido para todos, cuyo nombre es Carlos Barrera, director del MCPC, que nos pregunta, está a punto de graduarse ya. Nos dice, pregunta, además ya con un concepto que me va a costar pronunciar, como no podía ser menos. ¿Se ha producido una especie de desinstitucionalización de la diplomacia pública, primando la acción directa a través de otros canales no convencionales hasta ahora las relaciones internacionales? Y de nuevo, para quien se atreva. Sí. Bueno, a ver, aquí es parte de lo que yo sostengo. Ese proceso de desinstitucionalización de la diplomacia pública tiene dos raíces, ¿no? Uno, los impulsos antidiplomáticos, es decir, torpedear todo lo que sea la diplomacia convencional, y otro, las políticas de la impaciencia, que es Twitter. Lo quiero ya y lo quiero ahora. Eso tiene efectos muy interesantes, y es que lo que estamos viendo es que, por ejemplo, China, por no hablar solo de Trump, de repente tiene una estrategia de lobos solitarios que tuitean cosas rarísimas, totalmente rompiendo el lenguaje diplomático y la práctica diplomática, defendiendo los intereses de su país por canales que no deberían ser los habituales. Por supuesto, Trump, con su reconocimiento del Sáhara Occidental, de repente una tarde a última hora, que vengo a aportar esto. Esa ruptura de los canales genera problemas porque en esos grupos de alto nivel tienen sus vehículos, tienen sus capacidades, tienen su punto final, y si eso lo dinamitas a base de Twitter, pues es que no puede generar confianza, que es la palabra que Yolanda ha repetido una y otra vez. Sin confianza no podemos tener actividad conjunta, no podemos, si alguien en mitad de esta reunión va a tuitear una cosa que hemos dicho en privado, pues ya no la voy a decir, ¿no? Pues ya no, entonces ya no contéis conmigo, que es un poco lo que ha pasado en esta última temporada. Y espero que Carlos me apruebe, que yo también estoy en el último año. Ya veremos. Muy bien, pues vamos con la siguiente, que son bastantes, y voy haciendo scroll un segundín, porque además los matices son importantes en cada pregunta. Y nos pregunta lo siguiente, a ver, perdón, es que quiero ir por temas, quiero llegar a aquí. Dice, dado que la vacunación está condicionada a la capacidad de producción y a los intereses de las casas farmacéuticas, preguntan a Yolanda Arburu, imagino que por el área sanitaria te ha tocado, dice, ¿se posicionan estas como un actor en el sistema internacional? ¿Son iguales de poderosas o al menos un stakeholder importante en la arena internacional? No sé si a nivel de los estados, pero desde luego sí tiene algo que decir, es la pregunta. Bueno, yo creo que sin duda, ¿no? Porque son los productores de esa vara de plata, ¿no? De la que hablaba Nacho antes. Y bueno, pues primero, son compañías multinacionales, pero que tienen sus sedes muy localizadas en lugares muy concretos, ¿no? Pero efectivamente tienen sus
digamos, reflejos de competir unas con otras, de generar acuerdos con países con una serie de condiciones muy opacas en todo este proceso que han generado desconfianza, mucha desconfianza. Entonces, hay dos factores ahí. Uno es la capacidad preventiva de cada vacuna en sí misma, que ha sido controvertida, no, lo siguiente, y ha tenido, digamos, un nivel de exposición inédito en cualquier otro proceso de fabricación de cualquier medicamento, porque cualquiera que pasa por la calle te habla sobre la efectividad de la AstraZeneca y de la BioNTech sin ningún problema, cuando en cualquier otro medicamento eso nunca hubiera ocurrido, ¿no? Y luego el tema del precio y el acceso al mercado y la capacidad de producción y la capacidad logística de servir esas vacunas, con lo cual ha sido un actor, ¿no? El actor central del tema de las vacunaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos un sistema que para una pandemia global pues se ha demostrado que genera desajustes y genera pues esa falta de confianza, genera ese debate y esa controversia sobre a quién se sirve, cuándo se sirve, a qué precio se sirve y si el país con mayor capacidad adquisitiva pues va a tener acceso antes y va a poder vacunar antes a su población. Con lo cual todo eso pues son temas claves a la hora de llegar a ese 100% de la población vacunada que queremos y ponernos a todos a salvo, ¿no? Con lo cual, clarísimamente, se han convertido en un actor geopolítico en toda regla, ¿no? Pero bueno, luego también ha habido sus iniciativas y está habiéndolas para solventar eso, como son el sistema COVAX, para hacer accesible la vacuna a los países con menos capacidad económica, y luego pues todo este movimiento que hay ahora para suprimir las patentes, es decir, aumentemos exponencialmente la capacidad productiva porque se puede suprimir la patente y se puede fabricar la vacuna como un genérico, con lo cual la capacidad de producción se multiplica, ¿no? Bueno, pues eso son todo cuestiones que exceden lo que son la política corporativa, si queremos, ¿no? Porque se convierten en temas geopolíticos y diplomacia importantísimos, ¿no? Y ahí, de nuevo, ¿cómo se cuenta eso a la población? ¿Cómo se trasladan esos mensajes? La rapidez con la que se producen, el efecto Twitter de quiero el titular y yo me adelanto, pues yo creo que ensucia todo ese proceso y genera desconfianza y genera inquietud, ¿no? Cuando menos. Y luego fuerza acciones políticas que a lo mejor no serían tan deseables, ¿no? Tenemos unos minutos para una última pregunta. Sí, yo creo que nos da tiempo hasta casi 2, bueno, porque hay tantas que me gustaría por lo menos los temas ir lanzándolos, yo creo que nos da tiempo a 2. Hablaba Yolanda de controversia, de opinión, etcétera. Una de estas preguntas que nos llegan a través de Zoom dice, ¿creen ustedes que la opinión pública sobre la eficacia o no de las vacunas está fundamentada en ideologías o existen realmente investigaciones que avalen? Es decir, entiendo que pregunta si las opiniones y percepciones se fundamentan más en los hechos o en intereses ideológicos que pueda haber detrás. Esta es una pregunta que podéis contestar todos, en vuestra opinión. Que claramente hay un patrón en el escepticismo en vacunas que responde a estrategias, es decir, que no es aleatorio. Al final hemos visto que, y lo vimos ya desde el 16 en las elecciones estadounidenses, donde estaban perfectamente identificadas todos los ensayos de laboratorio sobre injerencias y estabilización. Como habéis dicho, justo antes de empezar la pandemia estábamos en una crisis de información, en el sentido de desconfianza que ya venía de la desintermediación. Y el tema sanitario y el tema de vacunas ha sido esencial en las estrategias de desinformación rusa, por ejemplo. Porque es un tema que de nuevo erosiona muy rápidamente, es muy eficaz desde el punto de vista de los objetivos de las estrategias de desinformación, porque actúa tanto sobre políticos, aumentando la desconfianza, como sobre expertos y sobre medios de comunicación. Por lo tanto, de nuevo, es muy potente el movimiento antivacunas porque lleva a hacer que la gente desconfíe de esos tres elementos, que luego cuando efectivamente necesitas adoptar esas estrategias, y lo estamos viendo por ejemplo en Estados Unidos, cuando eso ya es ambiental desde la presidencia, como de efectivo es, y si te dejas un 30% de personas sin vacunar, que es un 30% como media, pero hay barrios donde sabemos que es el 80%, porque el Estado no llega ni siquiera, ¿no?, a determinados barrios.
Entonces sí, me parece que lo hemos visto en Europa también, hemos visto spots de televisión rusa, para televisión rusa, pues que no se debían lavar las manos, si tenía sentido no lavar, es decir, es una estrategia clarísima, porque ese movimiento de escepticismo sobre la salud entra muy rápido, entra mucho más rápido que la desconfianza en otras. Y luego, como apunta Yolanda, realmente es que es una estrategia que si no está al 100%, ya está. Es decir, ya está. El punto es este, en realidad la desinformación no genera una posición activa, si lo queréis llamar así, sino simplemente ese movimiento de dudar. Y una vez que dudas, el sistema liberal se erosiona a una velocidad espectacular, porque si me vacuno o no me vacuno, pues lo hilo directamente con qué más da quien gane las elecciones, qué más da el sistema judicial, qué más da todo, y erosiona a una enorme velocidad. Estamos hablando de 1 sobre 100, no hace falta más. Bueno, y el cuestionamiento en general de la ciencia. Sí. La ciencia antes era indiscutible, con sus matices, evidentemente, pero bueno, pues si todo es opinable, la ciencia también es opinable, y entonces pues nos pasa con el cambio climático, nos pasa con las vacunas y nos pasa con prácticamente ya todo, ¿no? Con lo cual yo creo que una de las bases de la democracia es ciudadanos informados, con acceso a conocimiento y con la ciencia, digamos, sustentando la toma de opinión de decisiones, ¿no? Nos van faltando ya bases de la democracia, ¿no? Y a eso yo quería añadir también que junto con la desconfianza en el tema de las vacunas y la ciencia está la desconfianza en los medios, que va a una velocidad erosionándose tremenda. Leía yo ahora estos días un barómetro de Edelman de confianza en los medios, que en España estamos en 45 sobre 100, en Francia y en Reino Unido por debajo de esas cifras. La buena noticia, en mi opinión, es que las redes sociales están todavía por debajo, pero bueno, dices, al final, ¿cuál es el referente, no? El referente es ese repliegue a mi casa, a mis amigos, mi familia, y de ahí, bueno, pues son tomas de posición que luego tienen una trascendencia política, populismos, nacionalismos, etcétera, ¿no? Bueno, última pregunta. Pues sí, ahora sí, vamos a ir con la última. Insisto en que se nos han agolpado bastantes, lo cual da muestra del interés en todo lo que habéis dicho. Y en el máster yo voy a aprovechar mi papel para decir que estamos en pleno periodo de admisión y abiertos a conocer a todos los candidatos y ayudarles a empezar este sueño que es el MCPC. Pero vamos con la última pregunta, que además creo que es bastante conclusiva y creo que los tres, o incluso los cuatro, podéis aportar aquí vuestra opinión. ¿Qué lecciones en geopolítica, diplomacia y comunicación esperáis que hayamos aprendido para estar listos para la próxima pandemia? Bueno. Bueno, me he señalado algunas, pero creo que lo importante es centrarse en el entendimiento de las pandemias desde el punto de vista de bienes públicos globales. Yo creo que si empiezas mal ahí, todo lo demás va a ir mal después. Y creo que es por donde empezamos mal en este caso y nos está costando muchísimo remontar. Y por eso lo que tanto el presidente como la OMS está intentando hacer es dejar en marcha una estructura. El principal aprendizaje de esta crisis sería dejar en marcha una estructura que puedas activar y que funcione de una forma bastante más rápida y bastante más automática, que pueda generar esa aceleración de vacunas. Todas estas cosas que hemos dicho ahora, no las desaprendas, no desmanteles la fábrica porque ya no está, ¿no? Genéralo, déjalo con colaboraciones público-privadas para poder activar muy rápidamente todo eso, no solo en el ámbito nacional, en el ámbito global. Es lo que no hicimos después de SARS, digamos. En Asia sí, se quedaron con esas estructuras, pero nosotros ignoramos completamente SARS porque no iba con nosotros, ¿no? Y entonces no estábamos preparados. Yo creo que eso es lo que deberíamos aprender. Es difícil porque la política y el día a día te llevan a desaprender, a olvidar, a dejar de lado, porque lo urgente te vuelve a comer, pero yo creo que eso sería lo principal que deberíamos hacer. ¿Qué más podemos aprender? Por aportar alguna idea, justito antes de que conociéramos la pandemia, creo que leí en Bloomberg que ya se estaba acuñando, y ya sabes que los anglos corren mucho en esto, la idea del cisne verde. Es decir, el cambio climático es todo esto que tú has ido mencionando de
de impacto económico, de impacto de la desigualdad. Bueno, pues esta lección de que una pequeña pandemia te transforma el sistema entero, si de verdad se cumplen todas las previsiones de cambio climático, o un poquito de ellas, va a dejar el sistema multilateral arruinado. Pues esta es la lección que tenemos que aprender. Frente a lo que yo mencionaba de la desinstitucionalización, yo creo que hay que construir ese camino de la multilateralidad. Es que este camino aislacionista, ese camino de la separación, del nacionalismo de pandemias, este camino, yo creo que la lección es que no es un buen camino. Otra cosa es que lo hayamos aprendido y otra cosa aún más distinta es que lo queramos aprender. Pero bueno. Y que lo apliquemos en el futuro. Sí, esto ya son tres deseos, demasiado. Yolanda. Pues yo creo que, por un lado, que la gestión de la salud tiene que tener un enfoque más global. Estamos muy mediatizados por sistemas sanitarios nacionales porque, bueno, pues tienen un diseño político muy bueno en muchos casos, ¿no? De acceso universal a la salud, etcétera, pero que funcionan en entornos nacionales y necesitamos más gestión global porque los retos de salud van a ser crecientemente globales. Creo que tienen que ver con los problemas medioambientales. A día de hoy, 24 millones de muertes al año se producen en el mundo por causas medioambientales. 8 millones de muertes al año se deben solo a la contaminación del aire en las ciudades, que es más de la gente que muere por fumar, por ejemplo. Y todo lo que tiene que ver con cambio climático y biodiversidad incide en la salud cardiovascular, en la salud pulmonar y respiratoria, en la diabetes, en la gestión de desarrollo cognitivo, en la salud mental también. Con lo cual necesitamos un enfoque global de salud que pasa por gestionar los aspectos medioambientales. La buena noticia es que la economía verde trae mucha esperanza de desarrollo económico y de construir mejor lo que tenemos que reconstruir. Y bueno, yo creo que la colaboración público-privada se ha demostrado como efectiva. Creo que hay mucho que desarrollar y mucho que aprender en ese aspecto todavía, pero creo que son activos que están disponibles y bueno, pues hay que aprender a utilizarlos mejor, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la salud es la salud de las personas y la salud medioambiental. No podemos manejarlos por separado. Desde luego. Por resumir un poco lo que han comentado nuestros ponentes, al final el mayor aprendizaje que tenemos es que este es un desafío internacional, ¿verdad? Pero del que solo podemos salir colectivamente, ¿no? Con una acción colectiva. Entonces, esto es precisamente lo que queremos o está en el espíritu de los foros del MCPC, de esta primera edición de los foros del MCPC, el seguir avanzando juntos en el conocimiento, y esta es la primera edición, pero vendrán otras muchas más. Quiero darles las gracias a los tres ponentes por estar hoy aquí con nosotros y sobre todo a todas las personas que nos están siguiendo en España y también en Latinoamérica. Muchas gracias y mis agradecimientos de parte de todo el equipo del MCPC. Gracias.